Con mis saludos paso a presentarles mi programa para la presidencia de la República a partir del 2022. Y estoy diciendo es que esto es en serio, porque esto es en serio. Y lo he titulado por el más amplio acuerdo que unifique a los colombianos por las transformaciones democráticas que el país necesita. Es una propuesta de unidad nacional. Son incontables y profundos, y se están empeorando los problemas económicos, sociales y políticos de Colombia. No por causa de la mediocridad de los colombianos, como dicen algunos mintiendo, sino porque hemos sido víctimas de unos gobiernos que en medio de una corrupción mayúscula y que nos indigna, utilizan en el país un modelo de economía de mercado que es contrario al modelo que han usado los países más exitosos del mundo. Es obvio que de no corregirse esta realidad, que es la causa principal de los males nacionales, no solo no se arreglará el problema, sino que se seguirá empeorando, destruyendo todavía más la base productiva, industrial y agropecuaria e impidiendo que se creen más fuentes de empleo y riqueza, objetivo que debe ser el primero de un proyecto que unifique a asalariados, trabajadores por cuenta propia, informales, campesinos, clases medias y empresarios que estén por el progreso del país. Este programa, esto es muy importante, no es por tanto una propuesta terminada, no. Es un proyecto de acuerdo que deberá afinarse con el concurso de los distintos sectores de la sociedad colombiana en la idea de lograr coincidencias sectoriales que conduzcan a un gran acuerdo nacional por el bien de nuestra amada Colombia, país dotado por su naturaleza y por sus gentes, por la calidad de su naturaleza y de sus gentes, para colocarse en un proceso entre los primeros del mundo. Bienvenidos entonces, colombianos y colombianas, a este proyecto de tanta importancia. El índice de lo que voy a desarrollar en esta intervención tiene que ver con, en primer término, asuntos de corrupción y austeridad. En segundo término, empleo, pobreza, derechos laborales y pensionales. En tercer término, industria, agrominería, sector financiero, infraestructura, turismo, cooperativismo, servicios públicos domiciliarios e impuestos, o sea, el paquete económico. Cuarto, educación, ciencia, tecnología, cultura, deporte, salud y ambiente. El quinto punto se refiere, los voy a ir desarrollando pues por partes, pero en esta primera presentación se refiere a mujeres, afros, indígenas, LGBTI+, y una campaña muy importante que vamos a hacer antidiscriminación, maltrato y violencia. El sexto se refiere a la reforma electoral que es necesario hacer del sistema electoral y las reformas que tienen que ver con la justicia. El séptimo trata sobre asuntos de transporte, de carga y colectivos, y el caso del taxismo, que es un asunto al que le presto particular interés. Octavo, sobre relaciones internacionales y colombianos en el exterior, y el noveno, todo lo que tiene que ver con asuntos importantísimos, la seguridad que necesita Colombia y cómo enfrentar el problema del narcotráfico. Entonces, el primer punto que vamos a desarrollar tiene que ver con la inmensa corrupción nacional y los asuntos del despilfarro, que también es muy grande, y la propuesta de austeridad. Vamos por partes. Corrupción. De dos maneras es descomunal el daño que la gran corrupción le hace a Colombia. Lo que se roban es muchísimo y le hace una gran falta al progreso del país. Y con los robos, esto es muy grave y lo estoy enfatizando, y con los robos financian la corrupción electoral para poder gobernar contra los colombianos y ganar las elecciones, negando lo básico en democracia. ¿Qué estoy proponiendo entonces? Se creará un Comité Nacional Anticorrupción y Antidespilfarro que presidirá el propio presidente de la República. Y para ejecutar sus orientaciones crearemos un Sistema Nacional Anticorrupción y Antidespilfarro que oriente en detalle la lucha de todo el Estado en esta dirección. Cada entidad del Estado presentará 3 meses después del 7 de agosto un plan anticorrupción y antidespilfarro que se aplicará en cada parte del aparato administrativo. Estricta selección es la otra propuesta de los altos funcionarios del Estado, es mi compromiso, dándole prioridad a su honradez y valor civil. Necesitamos honradez y valor civil para que no haya alcahuetería con los corruptos.
los candidatos que voy a promover para la Fiscalía en especial, pero también de alguna manera para la Procuraduría y la Contraloría tendrán que ser de altísimas calidades, lo mismo en los demás organismos de control. Control político nacional a la elaboración de las ternas que tienen que ver con estos altos cargos que he mencionado. Una reforma tributaria anticorrupción, sobre evasión, etcétera, los distintos aspectos de la corrupción tributaria. Cárcel, habrá cárcel en este país para los grandes evasores tributarios y los asesores de impuestos que sean sus cómplices en los delitos. Esto sucede en muchos países del mundo. Medidas anticorrupción tributaria, varias medidas sobre los precios de transferencias internacionales, los precios de venta de los minerales que tienen que ver con regalías e impuestos, paraísos fiscales, lavado de activos, etcétera. La DIAN fortalecerá el análisis de las cuentas bancarias con la colaboración de la banca para perseguir a los delincuentes de todos los tipos. Lucha decidida contra el contrabando, algo muy pernicioso porque el contrabando oculta además lavado de activos. Mayor control anticorrupción en el gasto público que usa normas de contratación privada. Y mayores controles anticorrupción en las llamadas alianzas público-privadas. Vamos a asegurar el 100% de la aplicación de pliegos tipos en toda la contratación pública. Y habrá un fuerte respaldo estatal y controles al mismo tiempo a las veedurías cívicas anticorrupción. Se realizará una reforma al sistema electoral y de justicia con claros criterios anticorrupción. Bueno, ¿cómo es el punto de la austeridad que vamos a promover y de la lucha contra el despilfarro? El Comité Nacional Anticorrupción y el Sistema Nacional Anticorrupción promoverán una administración pública austera que no despilfarre los recursos públicos. Esto va pegado con toda la lucha anticorrupción. 3 meses después del 7 de agosto de 2022, cada entidad del Estado aprobará un plan de austeridad en sus gastos no esenciales, plan que deberá ser aprobado por el Sistema Nacional Anticorrupción y Antidespilfarro. Esto va en serio, bueno, como todas mis cosas que van en serio. Reducción de los costos del Congreso de la República, pero no reduciendo el número de congresistas, sino el costo de cada congresista, porque un Congreso más pequeño es menos democrático y no queremos menos democracia, sino más democracia. El segundo punto de mi programa tiene que ver con el empleo y el desempleo, la pobreza, los asuntos laborales y las pensiones. Empleo y pobreza, lo que se refiere a estos puntos. La mejor política contra el desempleo, el empleo informal, pues para reducirlo, y la pobreza y el hambre, es desarrollar, como se propone en este programa presidencial, la recuperación y promoción dentro de la economía de mercado, porque no vamos a estatizar la economía, de la producción nacional, industrial y agropecuaria, tan dañadas, tan destruidas por la apertura neoliberal y los TLC, los tratados de libre comercio. Promovemos entonces un plan nacional de gasto público para generar empleo y reducir el desempleo y la informalidad. Este es un segundo gran aspecto, en especial para jóvenes y mujeres. Gasto público que respalde el empleo, claro, y la creación de riqueza. Y con gasto público se financiarán rentas básicas para los más pobres y vulnerables. Sobre los asuntos laborales, empiezo por señalar que constituye una falacia neoliberal decir que Colombia saldrá adelante haciendo más pobres a los pobres y deteriorando las condiciones laborales. Verdad que comprueban las muchas reformas antilaborales aprobadas desde 1990 y lo mal que está la economía del país. Cumplimiento entonces, en mi propuesta, de los convenios entre el Estado colombiano y la Organización Internacional del Trabajo, OIT. No a la tercerización laboral, ni en el sector público, ni en el privado, salvo situaciones excepcionales. Habrá carreras administrativas y concursos para ascender en el sector público para que deje ser pasto del clientelismo y la politiquería como hoy sucede, que respeten a los trabajadores. Negociación colectiva en el sector privado y en el público, por supuesto, también. Modificar el decreto 1174 del piso de protección social, sosteniéndole su aplicación en los sectores donde pueda
ser positivo e impidiendo que de una manera perversa lo utilicen contra los trabajadores. Reversar la ley 789 sobre las horas extras y nocturnas, que fue un fracaso para promover empleo en Colombia, como está demostrado. El ministro del Trabajo tendrá como norte cumplir las normas laborales. Esto parece mentira, pero aquí hay que exigir que los ministros del Trabajo cumplan con las leyes. Dar garantías y fortalecer la sindicalización y la contratación colectiva. Sobre pensiones, no se aumentarán la edad de pensión y los aportes, ni se reducirá el monto de las pensiones. O sea, no habrá una reforma pensional contra los trabajadores colombianos y las clases medias. Las pensiones se incrementarán en el mismo porcentaje en que se aumente el salario mínimo. Recuperar la mesada 14 para los pensionados que la perdieron en la reforma del 2005. No habrá nuevos impuestos a los pensionados. Que la reducción de la cuota para salud se les aplique a todos los pensionados. Los cambios en pensiones serán concertados con las centrales de trabajadores. Se mantendrá el sistema de prima media. Hasta 3 salarios mínimos de ingresos todos cotizarán a Colpensiones. Más de 3 salarios mínimos podrán cotizar en los fondos privados de pensiones. Se revisarán las comisiones que cobran los fondos privados de pensiones por la colocación de sus recursos. Y sus inversiones deben ser seguras y al mismo tiempo promover la producción nacional. Se permitirá el traslado de los fondos de pensiones a Colpensiones y Colpensiones podrá promover el sistema de prima media entre los colombianos. El tercer punto de la propuesta tiene que ver con todo lo que es la creación de riqueza y empleo. Entonces trata sobre industria, agro, minería, infraestructura, sector financiero, turismo, cooperativismo, servicios públicos domiciliarios e impuestos, el sistema tributario. En cuanto a la industria, esto le doy una inmensa importancia porque el desarrollo de un país depende de su desarrollo industrial. Sin un serio desarrollo industrial no puede desarrollarse un país como Colombia. La industria será respaldada por una política industrial acordada entre el Estado, los empresarios y los trabajadores. Esto es lo que se hace en los países donde las cosas funcionan para aumentar la competitividad nacional, incrementar la productividad del trabajo, mejorar la rentabilidad y ampliar la producción y el empleo, promover encadenamientos de los sectores productivos regionales y nacionales. El Ministerio de Industria, Comercio y Turismo tendrá como prioridad el respaldo a la industria, no como es hoy, que es el Ministerio de los Importadores y de los Productores Extranjeros. El Banco Agrario será financiado con más fuerza y respaldará también la industria y la minería. Se le agregará más valor a las materias primas, pues como una concepción del desarrollo. Habrá una política de sustitución de importaciones y respaldo a la producción para el mercado interno. Colombia está importando en exceso, excesivamente. No hay que cerrarse, pero tampoco pueden seguir destruyendo el aparato productivo a punta de importaciones. Serio respaldo a las exportaciones, serio respaldo a las exportaciones. Las exportaciones pueden ser muy importantes, cosa que tampoco ha sucedido, mediante normas tributarias y de otros tipos, estímulos de distintos tipos para promover que se exporte con valor agregado, además, con valor agregado, que es lo que más desarrolla. Revisar y renegociar los TLCs para reducir las importaciones y acompasarlos con el interés nacional, que no quiere decir que se dejen de tener relaciones económicas internacionales. Aumento de las aranceles a países con los que Colombia no tiene TLCs. Esos aranceles pueden incrementarse en defensa de la industria del calzado, de las confecciones, etc. Que las compras públicas del Estado colombiano respalden la producción nacional, tener eso fijo como una manera de estimular la industria del agro de este país. Lucha decidida contra el contrabando y los fraudes tipo dumping con que nos hacen competencia desleal. El contrabando no podrá seguir siendo, como ahora es, una actividad que no se persigue con seriedad y además se utiliza para lavar activos del narcotráfico. Requisitos de desempeño a la inversión extranjera, o sea, que la inversión extranjera contribuya con el desarrollo nacional mediante requisitos de inversión. Esto sucede en muchas partes. Promoción muy en serio de la pequeña y mediana empresa
interés. Este es un sector súper clave de la economía. Facilitar el acceso a créditos adecuados y menos costosos. Si los créditos no se irrigan bien, si el crédito no le llega bien a los productores y a menores costos, pues no es posible avanzar. Una política que apunta a disminuir el costo de los servicios públicos y a mejorarles su calidad. Hay que reducir el costo país, que llaman los economistas. Serios estudios de los costos de la infraestructura, que hay un problema muy complicado de abusos y de corrupción. ¿Para qué esos serios estudios? Para disminuir los costos de la construcción de la infraestructura y poder reducir las tarifas de los peajes, que en Colombia son altísimas y hay muchísimos. También mejoraremos el SENA y promovemos la mejoría de los demás institutos de formación tecnológica. Un decidido respalde al avance científico-técnico como parte de la política industrial. Se promoverá también la competencia y no el monopolio y la cartelización. La competencia en economías de mercado es una promoción que es clave hacer. En relación con el sector agropecuario, digo primero esto. Un agro de tipo dual, es decir, que actúen conjuntamente la economía campesina e indígena y la de los empresarios con asalariados, todos ellos protegidos, respaldados por el Estado. Habrá un mayor respaldo entonces a la producción para el mercado interno y para exportar, ojalá con aportes de valor agregado. Se revisarán y renegociarán los tratados de libre comercio para la reducción progresiva de las importaciones agropecuarias y no habrá más tratados de libre comercio. Relaciones económicas internacionales sí, pero es que los TLC son un tipo de tratado pernicioso contra Colombia. Vamos a aumentar los aranceles con países sin convenios donde esto se puede hacer sin ninguna dificultad y esas importaciones nos estén haciendo daños inaceptables a la economía nacional. Compras públicas, las compras públicas de los institutos del Estado promoverán la producción nacional, le darán prioridad a los productos nacionales para estimular el desarrollo agropecuario. Hablo de créditos suficientes, oportunos y baratos que le hacen mucha falta al sector agropecuario hoy en manos de los agiotistas y de los abusos de los intermediarios. Precios de sustentación promoveremos, remunerativos y estables, como se hace en los países desarrollados. Estas cosas que estoy proponiendo para el agro suceden en casi todas partes. Controles a los costos de los insumos, esto es un abuso lo que se ha venido haciendo. Al mismo tiempo voy a promover la producción de insumos agropecuarios y bioinsumos. Ahí podemos avanzar mucho y disminuir los costos e impedir el abuso de los importadores y de los intermediarios y los productores de otros tipos. Asistencia técnica para el agro pública y gratuita. Seguros de cosecha contra los distintos riesgos. Crearemos mecanismos de comercialización y almacenamiento de las cosechas. Programas para la transformación agroindustrial de los productos para agregarles valor, un plan nacional de sistemas de riego y de drenaje, esto es clave en un agro moderno, plan de producción de semillas, fertilizantes y demás insumos agropecuarios, plan de mejoramiento de las razas productoras de carne y leche, un plan también de respaldo a la pesca artesanal de río y de mar y a la acuicultura moderna que está teniendo desarrollos importantes, promoción de formas asociativas y cooperativas de productores de todos los tipos, pequeños, medianos, mayores, etc. Especial respaldo a las formas de asociación de los productores menores. A esos hay que tratarlos con más consideración, indígenas, por ejemplo, afros, etc. No a la extranjerización de las tierras rurales. Impedir que se sigan destruyendo las ciénagas y los espejos de agua y recuperar los invadidos. Planes públicos de acceso a la tierra a partir de respetar la propiedad privada y la Constitución y las leyes y que esas medidas promuevan el desarrollo agropecuario nacional. En relación con la minería empiezo diciendo esto, una frase que yo repito mucho: minería sí, pero no así. Significa que podrá haberla, pero por supuesto cumpliendo con todos los requisitos y las condiciones legales y ambientales. No podrá haber entonces minería en las áreas en las que la prohíbe la Constitución. Se recuperarán las áreas con pasivos ambientales por actividades mineras. Eso es posible recuperarlo, vamos a trabajar en eso. Todas las minerías deben cumplir con las normas ambientales y legales.
la pequeña, la mediana, la mayor. Pagarán las regalías y los impuestos debidos, por supuesto. Cumplirán con las normas laborales, también es obvio. Se promoverá agregarles valor a las materias primas mineras, cosa que hoy sucede muy poco. Con requisitos diferenciales, porque se necesitan normas distintas porque no es el mismo caso el de cada minero. El Estado promoverá una adecuada formalización minera. La pequeña y mediana minería gozarán de especial respaldo del Estado. ¿Con cómo? Con planes de asistencia técnica, ambiental y administrativa dirigido a este sector que necesita tanto respaldo del Estado. Con políticas democráticas de seguridad jurídica. Y con apoyo, estos son ejemplos, a los procesos de bancarización, o sea, la pequeña y mediana minería informal dejarán de ser satanizadas como criminales porque no son criminales. La criminalización en la minería o en el comercio o en la banca o en donde sea es un fenómeno distinto. En relación con la infraestructura también unas propuestas muy importantes. La conocida corrupción en las obras públicas, recordemos simplemente Odebrecht, esta cosa escandalosa, será enfrentada sin vacilaciones, como hice todos los debates que he hecho en estos asuntos. Mayores controles anticorrupción para aumentar la eficiencia del gasto público. No habrá más contratos por iniciativa privada. Ese es un contrato especial en el que no hay competencia y la corrupción es inmensa. En todos los casos se utilizarán, en todos los casos, pliegos tipo. O sea, ese cuento de los pliegos sastre, que son instrumentos de la corrupción, se acabarán. No se promoverá el monopolio, sino la competencia entre los oferentes, y se planificarán las obras de infraestructura para que puedan participar más firmas de ingeniería. Sin sacrificar la calidad de vida, buscaremos reducir los costos financieros y de la unidad de obra y establecer utilidades para los contratistas que sean responsables y que protejan el interés nacional. Tenemos que proteger el interés nacional, asegurando la mayor eficiencia con el fin de reducir los costos. Habrá obras públicas nuevas y mantenimiento de infraestructura contratados directamente por el Estado. Esa es una modalidad que no tiene por qué desaparecer. Los menores costos llevarán a peajes menos costosos y a menos número de peajes instalados en el territorio nacional. En relación con el sector financiero, este es un sector muy importante. Yo ahí y en todos los casos anteriores aspiro a hacer acuerdos con los sectores involucrados. Y digo esto, ante la conocida concentración del crédito y las muy altas tasas de interés y los abusos, la línea es ¿cuál? Aumentar el crédito a las pequeñas y medianas empresas y a los trabajadores por cuenta propia, o sea, que tengan acceso, que no estén en poder de los agiotistas, de quienes abusan de tantas maneras. Reducir las tasas de interés debe ser un propósito nacional, reducir el costo país, sin quebrar a los bancos, por supuesto que no, pero para poder promover la competencia del país entre nosotros mismos y con el mundo. Vamos a fortalecer en serio, con grandes y nuevos recursos, para el Banco Agrario, para que el Banco Agrario pueda respaldar mejor la producción agropecuaria, pero para que también le dé un especial respaldo a la industria y a la minería. En este programa, como es obvio, el turismo también tiene un tratamiento de importancia. Y empiezo por explicar esto que es clave. La mejor política para promover el turismo interno en Colombia, el interno, que es de notable importancia, consiste en mejorar la producción, el empleo y el ingreso nacional para que los colombianos puedan hacer más turismo. También resultan claves para promover el turismo nacional e internacional, mejorar la seguridad del país. Y la reducción del costo de los peajes estimulará el turismo por carretera. Fíjense en que estamos haciendo propuestas integrales que conectan unas cosas con otras. Con recursos de importancia del presupuesto nacional, Fontur hará más amplias campañas publicitarias en favor del turismo nacional y extranjero, con énfasis en ese turismo atraído por las notables características ambientales de Colombia. Se reglamentará en detalle el empleo de las plataformas de Internet, de manera que su uso no cree competencia desleal con las formas hoteleras tradicionales y les garantice a los turistas que las utilizan la protección de sus derechos. Sobre el cooperativismo y el sector solidario, lo primero es decir que le doy gran importancia a este sector en la economía de mercado nacional, sector que hoy ha sido hostilizado por todos los gobiernos.
Y entonces lo que planteo estrictamente es esto. Esta propuesta considera que el cooperativismo puede hacerle grandes aportes al desarrollo de la economía nacional y al empleo, en la medida en que el Estado, como sucederá en mi gobierno, le brinde el respaldo suficiente del que nunca han gozado. Aquí no ha habido gobierno que no haga demagogia con el sector solidario, pero a la hora de la verdad, paja. Además señalo, en el Ministerio del Trabajo se creará un viceministerio de la economía solidaria que nos garantice que esto se atienda con seriedad. La Superintendencia de la Economía Solidaria no estorbará el fortalecimiento del sector, sino que lo protegerá y fomentará, distinto a como hoy ocurre en que en muchos momentos hostiliza el desarrollo del cooperativismo. Con recursos públicos y otras medidas se promoverá el desarrollo del cooperativismo en sus diferentes modalidades. Se removerán los obstáculos artificiales que entraban en el desarrollo del cooperativismo, tales como los que impiden que las cooperativas financieras administren pagos de pensiones y subsidios de vivienda. Particular respaldo les dará el Estado a los medios de comunicación comunitaria. Este es un asunto de mi preocupación muy personal, que resalto, repito. Particular respaldo les dará el Estado a los medios de comunicación comunitarios, al igual que a la educación cooperativa, con énfasis en jóvenes y en mujeres. Las reformas, todo este paquete de reformas, como en general en todos los casos, serán acordadas entre los voceros de este sector y el gobierno. Servicios públicos domiciliarios, un punto importantísimo. Bueno, lo primero es que se creará una comisión de alto nivel que estudiará los costos de las tarifas de los servicios públicos, donde yo estoy convencido que hay abusos inaceptables, su calidad y los subsidios a los usuarios, en la búsqueda de generar menores costos y mayores calidades, porque hay muchos problemas de la calidad de los servicios para la ciudadanía y la producción nacional. No habrá nuevas privatizaciones de empresas de servicios públicos domiciliarios. Al vencimiento de sus contratos, deberán o podrán regresar al sector público las empresas de servicios públicos que fueran privatizadas. Sobre impuestos, súper clave en cualquier economía. En primer término decir, se hará un especial esfuerzo contra la corrupción tributaria de todos los tipos, una de las corrupciones más perniciosas. Apenas gane la presidencia, nombraré una comisión de alto nivel que le informará a la nación en un corto plazo las tasas efectivas de todos los impuestos que se pagan en Colombia, para que todos con las mismas tasas promovamos un acuerdo nacional sobre las reformas necesarias, que deben conducir que a unos les pueden subir los impuestos y a otros se les pueden disminuir los impuestos, dependiendo de las circunstancias. Habrá pena de cárcel, como en muchos países del mundo, para los grandes contribuyentes que violen la ley y que no paguen los impuestos que les ordena la institucionalidad, y para los asesores tributarios que les diseñan a esos evasores esos delitos. Habrá especial vigilancia contra la corrupción en los precios intrafirmas. Ahí hay muchas manipulaciones y muchos fraudes, como es bien conocido. Se promoverán acuerdos internacionales contra la corrupción en los paraísos tributarios. O sea, aquí no puede haber países vecinos de Colombia dedicados a destruirle y a sabotearle mediante la corrupción tributaria la economía a la nación colombiana. Se fortalecerá la DIAN, específicamente contra la corrupción tributaria. Vamos a perseguir a los pillos donde estén. En contra de la corrupción tributaria, la DIAN se apoyará en una mayor información del sector financiero, sector que por supuesto deberá prestar la colaboración necesaria. Se fortalecerán las medidas contra el gran contrabando. Si hay una cosa que avergüenza en Colombia es la laxitud del Estado colombiano contra el contrabando, que es además fuente de lavado de activos, o sea, de narcotráfico, contrabando que destruye la industria, destruye el agro y destruye el empleo nacional. De otra parte, y como criterio, la estructura tributaria no debe hacer inviable la actividad económica. Esa es una consideración importantísima y sí debe estimularla. Este es un norte de mis propuestas tributarias. No se aumentarán los impuestos indirectos, ni siquiera porque lo llamen al consumo, eso es la misma cosa, ni se crearán nuevos impuestos indirectos, sea con el pretexto que sea que los quieran plantear.
Se promoverá el paso del impuesto de renta de las utilidades de las empresas a las utilidades de los accionistas de esas empresas. Serán progresivas las tasas de impuesto de las personas naturales y de las jurídicas. Menores impuestos para los de menores ingresos y mayores impuestos para los de mayores ingresos. Eso es lo que ordena la Constitución, además. Los patrimonios menores y los medianos no pagarán impuesto de herencia, y el de las herencias mayores será progresivo, como debe ser. Se simplificará el estatuto tributario, que hoy es tan enredado que se presta para toda forma de corrupción. Y habrá un plan acelerado de actualización catastral, pues para que allí también, digamos, la justicia tributaria termine funcionando. El cuarto aspecto es un aspecto cercanísimo a mi vida y a mis creencias, ¿no? Que tiene que ver con educación, ciencia y tecnología, cultura, deporte, salud y ambiente. Esto es bien importante, todos estos asuntos sociales. Sobre educación, ¿qué digo? Como primer propuesta, si todo progreso proviene del trabajo, y así es, todo aumento de la productividad del trabajo se origina en el avance, en el progreso del conocimiento. Luego, lo mejor en educación es que ésta sea universal, es decir, para todos, de alta calidad para que no sea una estafa, gratuita para que pueda ser para todos y pública, porque si no, ¿quién la paga? Y con libertad de cátedra. Nadie será perseguido por su manera de pensar, lo que no significa esta importancia que se vaya a estatizar la educación privada. Aumento del gasto público en educación, pues una propuesta que es obvia con estas ideas. Reducir el déficit de las instituciones de educación superior, las IES públicas. Pago progresivo de la deuda del Estado a las instituciones educativas para infraestructura, dotación, formalización laboral, en particular de las IES públicas. Reforma constitucional al sistema general de participaciones para aumentar los recursos al sistema de salud. La educación privada no podrá ser con ánimo de lucro, así lo ordena hoy la Constitución y la ley. La educación privada debe tener relaciones democráticas con sus estudiantes, profesores y trabajadores. Respetando su autonomía universitaria, el Ministerio de Educación promoverá la mejoría de la calidad de la educación pública y de la educación privada. Los créditos del ICETEX tendrán tasas de interés inferiores a la inflación, o sea, serán tasas baratas. Y así se reajustarán las actuales tasas que se están ya cobrando. No se capitalizarán los intereses y no se comprometerán los sueldos de los endeudados, mejorando las condiciones además de los créditos del Banco Mundial para este sector, que son muy costosos. El aumento porcentual de los recursos del ICETEX no será superior al de las universidades públicas, para que no se desfinancien las universidades. Habrá un plan nacional para llevar a derecho universal el preescolar de 3 grados. Esto es de lo más importante que yo puedo estar proponiendo, y lo ha propuesto FECODE desde hace muchos años. Esto, por supuesto, en la educación pública. Estatuto docente único para la educación básica y media, con las particularidades que sean necesarias. Y por supuesto todos los educadores dentro de ese estatuto docente. Mejorar el SENA, le doy gran importancia al SENA, y los institutos tecnológicos, enfatizando en el respaldo a la industria y al agro, que son el pilar del desarrollo económico de un país. Desmontar la tercerización laboral en la educación pública y en la privada. Acordar con otros países convenios de convalidación de títulos de pregrado y posgrado que se reconozcan en Colombia. Específicamente sobre ciencia y tecnología, ¿qué planteo entonces? Se aprobará un documento COMPES sobre ciencia básica y aplicada, una cosa seria. Ministro o ministra de la ciencia que cuente con el respeto de la comunidad científica nacional. La comunidad científica nacional debe ser respetada con seriedad desde el propio nombramiento del ministro o de la ministra. Plan de aumentos sucesivos del hoy muy bajo presupuesto para el Ministerio de la Ciencia. Vamos a elevarlo en un proceso progresivo. Promover el pensamiento científico en todos los niveles de la educación, eso es posible. Financiación pública y estímulo a la investigación en ciencias básicas y aplicadas. Promover el retorno al país de científicos colombianos residenciados en el exterior. Promover las transferencias de tecnología. Estimular la investigación y el desarrollo dentro de las empresas, estimular el desarrollo de las empresas de base tecnológica,
Pongo un énfasis porque es relativamente fácil de lograrlo en el caso de la industria del software, del diseño de estas aplicaciones. Fomento a la formación de científicos a través de becas y matrículas de costo cero en posgrados en la universidad pública. Cultura, otro tema que me toca de cerca. Se considerará la cultura nacional en todas sus expresiones y particularidades como un bien de primerísima importancia para la nación colombiana. La cultura es un bien de primerísima importancia para la nación que yo aspiro a desarrollar, por lo que se protegerá la cultura nacional y se promoverá. Ante el bajo aporte presupuestal a la cultura, se aprobará una política de incrementos reales sucesivos de varios años para incrementar ese presupuesto del Ministerio de Cultura. Especial cuidado se tendrá para que teorías como la de la economía naranja, la falacia de Duque, no ahoguen la protección y la protección de la cultura nacional. Ante los estragos de la pandemia a la cultura nacional, se promoverá un plan para su recuperación. Por su importancia, el deporte no puede faltar en una propuesta presidencial como esta. Y digo que ante lo escaso del aporte presupuestal del presupuesto al deporte, habrá un plan de incrementos reales sucesivos de varios años en el presupuesto nacional. Se promoverá que alcaldías y municipios y departamentos aprueben planes de incrementos semejantes. Habrá exenciones tributarias a deportistas exitosos en el exterior para que traigan sus ingresos a Colombia. Se diseñará un plan especial de estímulos al deporte en el sistema educativo. Se promoverán competencias deportivas municipales, departamentales y nacionales y estudiantiles, pues de todos los tipos, competencias para promover el deporte. Es necesario además fortalecer la estructura del deporte en Colombia para mejorar las relaciones entre sus componentes, Ministerio del Deporte, ligas, municipios, etc. Y llegar a todos los municipios del país con estas políticas. Se asignarán recursos de inversión para la construcción de campos deportivos, tanto en colegios como en universidades públicas. Se consolidará un programa de becas deportivas que incentive la participación y continuidad de los deportistas jóvenes. Se creará la Universidad del Deporte, que puede estar adscrita a una institución universitaria pública de alta calidad en donde se puedan formar los especialistas en medicina deportiva, entrenadores y demás. Habrá un fomento a la producción nacional de artículos deportivos y la promoción del deporte en la vida adulta, que es pues salud, todos sabemos eso. En relación con la salud, con el sistema de salud, entonces empiezo por decir esto. El Comité Nacional Anticorrupción y el Sistema Nacional Anticorrupción y Antidespilfarro, con el presidente de la República a la cabeza, orientarán una profunda lucha anticorrupción en el sistema de salud. No serán además politiqueros y clientelistas quienes sigan controlando la red pública hospitalaria. La Contraloría General de la República y la Superintendencia de Salud serán fortalecidas en recursos y normas para derrotar a los corruptos que operan en el sistema de salud. Mejorar la salud exige, de otra parte, las mejores condiciones de las IPS públicas y de las IPS privadas. Las IPS públicas deberán contar con una adecuada financiación del Estado. El sistema de facturación no puede seguir siendo utilizado por las EPS para no pagarles oportunamente a las IPS públicas y privadas. No habrá más carruseles de la muerte a partir de que las EPS les nieguen la atención a los enfermos. Para reducir sus costos, habrá compras centralizadas nacionales de medicamentos e insumos y se fomentará la producción nacional de medicamentos e insumos pues para este sector de la salud. El ADRES será el recaudador y pagador único, incluidos los recursos del SOAT y de las ARL. No se estatizará el sistema de salud y en él actuarán instituciones públicas y privadas, pero el Estado, por supuesto, orientará el sistema de salud. Las EPS podrán ser públicas o privadas, con las privadas con ánimo de lucro o sin ánimo de lucro. Las tasas de ganancia de las EPS con ánimo de lucro serán pactadas con el Estado, como ocurre con los servicios públicos domiciliarios. El sistema enfatizará en la prevención y promoción de la salud y en la lucha contra la desnutrición y para lograr la óptima calidad del agua de consumo humano. La atención primaria en salud será apoyada por redes de IPS y programas de medicina familiar. Las utilidades de las IPS se relacionarán directamente con la calidad de la salud que garanticen.
Se unificará el plan de beneficios para toda la población. Los regímenes especiales del sistema de salud les cumplirán a sus afiliados. La salud mental será especialmente atendida. Se seleccionarán enfermedades no transmisibles según su gravedad para darles una atención especial. Mejorar la salud exige también mejorar las condiciones laborales de todos los trabajadores del sector, médicos, enfermeras, en general todos. Se eliminarán la intermediación laboral y las demoras en el pago de los salarios a quienes trabajan en este sector. Los cambios propuestos se harán dentro del ordenamiento jurídico colombiano. Las transformaciones serán un proceso responsable y promoviendo acuerdos con todos los actores del sistema, pacientes, trabajadores de la salud, clínicas privadas y hospitales públicos. Sobre el ambiente, la propuesta es esta. Este es otro tema que he trabajado hace muchos años. El Estado le dará especial protección al ciclo del agua, que está muy destruido. Se enfrentará con todo rigor la deforestación ilegal y se promoverá la de reforestación y la repoblación arbórea. Habrá una política de especial protección ambiental y cuidado de páramos, humedales, quebradas, ojos de agua, ciénagas, ríos, bosques, mares y corales y demás bienes naturales. Se endurecerán las penas por robos de tierras baldías a través del mecanismo de deforestarlas. Hay que impedir que se siga la destrucción de ciénagas y espejos de agua con el propósito además de robarse esas tierras que son de propiedad del Estado. Recuperar para el Estado las tierras de ciénagas y demás espejos de agua apropiadas ilegalmente con el fin de destruir esos cuerpos de agua. Para eso se las apropiaron ilegalmente. Serán 4 años de una gran campaña nacional de educación en defensa del ambiente, colegios, fuerza pública, todas las instituciones. El Instituto Colombiano del Petróleo, ICP, que es una institución muy importante de Ecopetrol, en asocio con las universidades públicas, adelantará estudios y propuestas para darle un carácter científico técnico a la transición energética de Colombia. Esto no puede plantearse como una charlatanería. Se promoverá el uso de energías renovables, solar y eólica, por supuesto que sí. Habrá políticas de mitigación y adaptación a los impactos del cambio climático que ya están sucediendo y que los determinan en últimas países distintos a Colombia. Se promoverán sistemas de transporte masivo movidos por electricidad y gas natural. Habrá planes de disminución de la contaminación de distintos tipos en las principales ciudades de Colombia. Y habrá un serio llamado del presidente de la República a los países que más gases de efecto invernadero generan para que reduzcan sus emisiones. Si ellos no atienden este problema en serio, este problema no se puede atender en serio. Es demagogia pensar que Colombia sola puede resolver este problema. No habrá fracking en Colombia durante mi presidencia, dado que sería una gran irresponsabilidad acabar en el corto plazo con la exploración y explotación de combustibles fósiles en el territorio nacional, empeorando la economía del país y aumentando el desempleo y la pobreza. Se protegerá Ecopetrol y se mantendrá como la principal empresa del sector en Colombia, el sector de los hidrocarburos, con un énfasis para que practique las mejores formas ambientales que sean posibles. La quinta parte de mi propuesta tiene que ver con las condiciones y mis propuestas para mujeres, afrodescendientes, indígenas, LGBTIs y en general todos los sectores maltratados, discriminados y perseguidos, inclusive con violencia en Colombia. Sobre las mujeres, señalo esto: las incontables formas de discriminación, maltrato y violencia contra las mujeres, a pesar de los grandes avances legales que han logrado con sus luchas, exigen protegerlas y respaldarlas de todas las maneras. Para ello es importante lograr el cabal cumplimiento de todos los artículos de la Ley 1257 de 2008. Especial atención se le dará a que se cumpla el artículo 19 de esa ley sobre los deberes de las EPS en los casos de violencia contra las mujeres. Además, vamos a promover una campaña cultural
nacional de 4 años, ojalá respaldadas por alcaldes y gobernadores, en contra del machismo y las concepciones patriarcales y toda forma de discriminación, maltrato y violencia contra las mujeres. Avanzaremos además en la creación y cumplimiento de mecanismos de discriminación positiva a favor de las mujeres. Se creará mediante ley un sistema nacional de cuidado y se promoverá su creación en municipios y en departamentos. Habrá una renta básica para mujeres en alta condición de vulnerabilidad. Las mujeres deben tener el derecho a decidir sobre sus cuerpos, con especial y cuidadoso respeto a las convicciones de cada una de ellas y con el respaldo de políticas de salud pública democráticas. Se promoverán subsidios que faciliten el acceso a productos de higiene menstrual. En relación con los afrodescendientes, empiezo por decir esto: aunque los afros con sus luchas en lo fundamental han logrado la igualdad ante la ley con los demás colombianos, lo cierto es que siguen siendo víctimas de la discriminación, el maltrato y la violencia que promueve la cultura racista, una cultura absolutamente primitiva y detestable. Se cumplirá y desarrollará la Ley 70 de 1993 sobre los derechos de los afrodescendientes. Se promoverán mecanismos de discriminación positiva en beneficio de los afros, de los negros de Colombia. Se promoverá también una gran campaña de educación en contra del racismo contra este sector de la población colombiana. Sobre los indígenas, las comunidades indígenas, digo esto: aunque esas comunidades con sus luchas en lo fundamental han ganado la igualdad ante la ley e importantes derechos particulares, siguen siendo víctimas de discriminación, maltrato y violencia de origen racista. Se respetará y se le dará el debido desarrollo a la Ley 21 de 1991, es decir, al Convenio 169 de 1989 de la OIT sobre derechos de los pueblos indígenas. Se promoverán mecanismos de discriminación positiva en beneficio de las comunidades indígenas y se promoverá una gran campaña nacional de educación en contra del racismo contra los indígenas. En relación con los LGBTIQ+, digo esto: aunque es cierto que las luchas de los LGBTIQ+ y los demócratas han logrado que este sector goce en lo fundamental de la igualdad ante la ley, también es verdad que en la práctica sufre por muchas formas de discriminación, maltrato y violencia absolutamente repudiables, realidad que debe ser modificada en su favor. Se ratificará entonces la Convención Interamericana contra toda forma de discriminación e intolerancia. Se corregirán los vacíos del Decreto 762 del 2018 de las políticas públicas y garantías de los derechos de los LGBTI, con particular énfasis en su aplicación en los municipios, distritos y departamentos, eliminando las barreras administrativas que en la práctica existen. Y se promoverá la aprobación de una ley integral trans, concertada con estos compatriotas, que de manera integral se refiere a sus derechos y que dirija recursos públicos hacia la realización de dicho propósito. Se realizará una campaña nacional de 4 años tendiente a educar a los colombianos en la idea de que este sector de la sociedad no debe ser de ninguna manera víctima de discriminación, maltrato y violencia. La diversidad de Colombia no debe seguir siendo objeto de persecución, de brutalidad, como con tanta frecuencia ocurre. Otro punto aparte, importante: una campaña nacional de 4 años, antidiscriminación, maltrato y violencia contra todos los sectores maltratados, en defensa de esa campaña de las mujeres, afrodescendientes, indígenas, LGBTIQ+, niños y ancianos que también los maltratan. La campaña será también contra cualquier forma de xenofobia, en especial la que maltrata a los venezolanos. Durará los 4 años del periodo presidencial y debe comprometer en ella a alcaldes y gobernadores. Se utilizarán todos los medios: afiches, libros, artículos, conferencias, cine, música, televisión, prensa, radio. Se vinculará todo el sistema educativo. Tan exitosa deberá ser la campaña que lleve a que la asuman los próximos gobiernos, para que esto se vuelva una campaña permanente. Se promoverá una relación de respeto y respaldo sobre los usos, costumbres, tradiciones y derechos legales de los pueblos indígenas y afros como parte importante de la cultura nacional que son.
El sexto aspecto tiene que ver con el sistema electoral y la justicia. En lo electoral, entonces, ¿qué estoy planteando? El Consejo Nacional Electoral no será instrumento de la partidocracia clientelista, sino de la sociedad civil, hay que reformarlo, y de la lucha contra el fraude y la corrupción. La registraduría será independiente del Consejo Nacional Electoral y no será instrumento del clientelismo y la corrupción, sino de la sociedad civil para garantizar la transparencia de las elecciones. Se aprobarán robustas medidas contra la corrupción electoral. Se convertirá en delito penal las formas más graves de corrupción política y electoral. Habrá voto electrónico en todas las circunscripciones con todas las garantías antifraude. Habrá perspectiva de género en las normas electorales. En relación con el sistema de justicia, señalo en primer término esto. En la base de las fallas de la justicia en Colombia está que no es cumplida por la sobrecarga de los despachos y falla también por la interinidad de los funcionarios, todo con origen en los presupuestos insuficientes. Luego, habrá financiamiento suficiente para la rama judicial, para nombrar en propiedad más jueces, fiscales y demás empleados. Se promoverá un amplio plan de descongestión judicial. Se garantizará, y esto sí que es importante, la independencia de la rama judicial de los restantes poderes del Estado. Se definirá un plan de construcción de nuevas cárceles, no privatizadas, públicas. Se fortalecerá la virtualidad en los procedimientos judiciales y se eliminará la comisión de acusaciones, bien llamada de absoluciones de la Cámara de Representantes. Esa es otra vagabundería de este país. El presidente de la República será investigado y acusado por la Corte Suprema de Justicia y será juzgado por el Congreso en pleno. Se creará un Tribunal Supremo de Aforados, Los magistrados de las altas cortes, el vicepresidente, el fiscal, el contralor, procurador, defensor del pueblo serán investigados y juzgados por dicho Tribunal Supremo de Aforados. Los magistrados de las cortes, de la Corte Suprema de Justicia, del Consejo de Estado y del Consejo Superior de la Judicatura serán elegidos mediante concursos de méritos. Los de la Corte Constitucional, los magistrados, serán elegidos por el Senado de una terna que se conformará por quienes ocupen los primeros puestos en un concurso de mérito. El fiscal será elegido por la Corte Suprema de Justicia de una terna que se conformará por quienes ocupen los primeros lugares en un concurso de méritos. El séptimo aspecto tiene que ver con el transporte y el taxismo. En general, sobre el transporte, todos los sistemas de transporte deben ser beneficiosos para quienes contraten los servicios, los propietarios de los vehículos, los conductores y las empresas transformadoras y para Colombia, por supuesto. De acuerdo con la Constitución, todos los servicios públicos de transporte de pasajeros y de carga son servicios públicos, como ordena la Constitución, y deben prestarse cumpliendo con todas las exigencias legales. Se promoverán acuerdos entre los transportadores y los generadores de la carga para llegar a acuerdos sobre tarifas y demás condiciones que sean convenientes para los dos sectores y para el país. Todos los conductores del transporte de carga y pasajeros estarán inscritos en la seguridad social, en salud y en pensiones con sus plenos derechos. Las políticas públicas sobre el transporte deberán ser consultadas con todos los actores del sector. El gobierno trabajará para llegar a acuerdos que formalicen el transporte en Colombia. En relación con el taxismo, conductores, propietarios, empresas de taxis deberán acordar los mecanismos necesarios para asegurarles a sus pasajeros el mejor servicio en todos los aspectos. Las tarifas de ese servicio serán fijadas por el Estado, incluso las dinámicas, asegurando que esta actividad sea rentable y permita al mismo tiempo condiciones laborales adecuadas y la mejor relación de costo-beneficio para los pasajeros. No se cobrará IVA en las tarifas de los usuarios del servicio de taxis, pues esto es un servicio público donde está prohibido cobrar ese IVA. El transporte público individual de pasajeros es y será un servicio público reglamentado por el Estado, prestado por empresas autorizadas como de transporte por la ley y con vehículos de servicios públicos. Los conductores de taxi contarán con las mejores condiciones laborales, incluida la seguridad social.
El gobierno nacional promoverá una plataforma de uso nacional sin ánimo de lucro para facilitar el servicio de taxis en todo el país. Mediante estudios técnicos se determinará la mejor relación oferta-demanda. Habrá políticas públicas para la adecuada renovación del parque automotor, incluido que no se les cobrará IVA a los vehículos nuevos que ingresen a este servicio y no podrá haber sobrecostos arbitrarios para los carros que se vendan para el servicio de taxi. Se facilitará además la transición a vehículos híbridos y eléctricos. Todas las empresas tendrán el mismo régimen tributario, incluido el impuesto de renta. Las políticas públicas del sector se consultarán con propietarios, conductores, empresas y pasajeros. Octavo punto del programa: relaciones internacionales y colombianos en el exterior. Relaciones internacionales. Colombia promoverá relaciones diplomáticas y comerciales con todos los estados del mundo, a partir de los criterios de la ONU de intercambios con respeto mutuo y beneficio recíproco, no injerencia de unos países en los asuntos internos de otros y respeto a las soberanías nacionales. Y promoverá el multilateralismo en las relaciones internacionales también. Se fortalecerá la integración económica, cultural y de todo tipo con los países latinoamericanos. Colombia cumplirá todos los acuerdos que haya suscrito en la Organización de las Naciones Unidas. Sobre los colombianos en el exterior, se iniciará un proceso para que el cuerpo diplomático de Colombia en el exterior se conforme principalmente con funcionarios de la carrera del Ministerio de Relaciones. No más politiquería y clientelismo con un asunto tan serio como este. Promover acuerdos con otros países que faciliten la legalización de los colombianos que se encuentran en condiciones de ilegalidad para que sean tratados con la mayor consideración y respeto. Aumentar el número de consulados de Colombia en los países con mayor número de colombianos residentes y mejorar la calidad de la atención a nuestros compatriotas. Las embajadas y consulados de Colombia respaldarán la repatriación de los cuerpos de los colombianos fallecidos en el exterior. Los consulados de Colombia brindarán respaldo jurídico a los colombianos comprometidos. Los consulados de Colombia brindarán respaldo jurídico a los colombianos comprometidos en violaciones a las normas de esos países. Se promoverán acuerdos con otros países para el reconocimiento legal de los títulos académicos de los colombianos conseguidos en universidades extranjeras. Se defenderá el derecho a la participación política de los colombianos residenciados en el exterior. Sobre el tema de la seguridad y del narcotráfico. Sobre seguridad. El Estado garantizará el monopolio sobre las armas. Ese monopolio será democrático, legal y respetuoso de los derechos humanos y del derecho democrático ciudadano a reclamar y a movilizarse. Eliminación del ESMAD, reemplazándolo por una fuerza de carácter civil y garantista que haga las cosas bien y que no sufra del inmenso descrédito del ESMAD. La policía no estará adscrita al Ministerio de Defensa, tendrá la mejor formación en derechos humanos y en su papel de cuerpo de carácter civil y hará parte del Ministerio de Seguridad Ciudadana que se creará. Habrá solución negociada de los conflictos armados con quienes demuestren serios propósitos de paz y desarme. En relación con el narcotráfico, hago estas precisiones. Campesinos y consumidores son víctimas de ese fenómeno. Narcotraficantes son delincuentes. Propuesta hacia los campesinos: no a más fumigación con glifosato y sí a sustitución de cultivos de uso ilícito y medidas sociales de acompañamiento. Hacia los consumidores: criterios democráticos y políticas de salud pública donde fuere menester. Hacia los narcotraficantes: aplicación de la ley. En Colombia se fortalecerá la lucha legal contra los precursores químicos, los laboratorios productores de sustancias de uso ilícito y sus exportaciones. A países consumidores les haré un llamado a que fortalezcan en sus territorios la persecución de las sustancias de uso ilícito, los precursores químicos y los movimientos financieros de los narcotraficantes. Y promoveré un gran acuerdo global que reconozca que la actual política internacional antidrogas ha fracasado rotundamente y que es menester hacer un gran acuerdo global que genere unas nuevas formas de enfrentar este problema, siempre con criterios democráticos, con respetos a las respectivas soberanías nacionales. Bogotá, 3 de febrero del 2002. Muchísimas gracias.